Hablemos del cajón, este instrumento musical ya mundialmente conocido. Si tuviésemos que hablar de su origen, nos remontaríamos al Perú. Las primeras referencias de este instrumento se encuentran alrededor de mitad del siglo XIX. Su origen es afroperuano, es decir, fue creado por los esclavos africanos que fueron llevados al Perú durante la época de la colonia. Hablemos un poco de la presencia del cajón en el Perú. El nacimiento del cajón es probable que esté muy ligado al nacimiento de la zamacueca, que es un género musical, una danza, que nace pocos años después de la independencia del Perú en 1821. La zamacueca es una danza y un ritmo que se sigue tocando en la música afroperuana. El ritmo de la zamacueca es muy importante porque es madre de muchos ritmos en América. Vamos a mostrarles ahora un poco cómo es este bello ritmo que mantiene, en realidad, un toque muy parecido al de su origen. Otro de los ritmos muy usados dentro de la música afroperuana es uno muy festivo, muy alegre, que se llama festejo. En el Perú también existen ritmos un poco más lentos o cadenciosos, pero que cuando los escuchen se darán cuenta que tienen como una base muy africana. Estamos hablando de un ritmo que se llama Landó. Pero si la percusión para los esclavos estaba prohibida, ¿cómo sobrevivió el cajón? Pues probablemente porque no fue considerado un instrumento musical en un principio. Al no llevar membrana, al no llevar cuero, pasó desapercibido. Así, aquellas cajas de embalaje que se percutían en algún momento, luego volvían a ser sencillas cajas y nunca se prohibieron. El cajón no solo está presente en la cultura afroperuana y en su música, también en Cuba, donde se toca en grupo, conocido como conjunto de cajones. Pero se toca de forma distinta, se coloca entre las piernas y se percute. Solo uno de los cajoneros se sienta encima del instrumento. ¿Cómo llega el cajón a España? Pues fue a través del famoso músico Paco de Lucía, que lo ve en el Perú en una de sus giras en el año 1977. Se le ofreció a Paco de Lucía una fiesta en la Embajada de España en Lima. Ahí había acudido una famosa cantante peruana de aquella época llamada Chabuca Granda. Chabuca fue con su cajonero, un músico afroperuano llamado Caitro Soto. Rubén Dantas, músico brasilero, era percusionista en aquella época del famoso sexteto de Paco de Lucía. Con Paco se miraron y se dieron cuenta que el instrumento que estaban viendo era un instrumento perfecto para acompañar al flamenco, que hasta ese entonces se acompañaba solo de palmas y de taconeo. Al muy poco tiempo de que Paco de Lucía trajo el cajón a España, se difundió y casi en todas las casas de los músicos flamencos, a los pocos meses ya había un cajón. En un principio, los cajones se importaban de Perú, pero luego se empezaron a fabricar en España. El cajón que se usa en el flamenco tiene una diferencia, se le pone una bordonera, una cuerda detrás de la tapa principal. Esto hace que el sonido sea un poco más brillante, más agudo, y también de esta manera se facilita su ejecución. Dentro del flamenco hay muchos palos, como se le llama, o ritmos. Uno de ellos muy lindo es la bulería. Otro ritmo que se usa mucho es la rumba.
Otro ritmo también, o otro palo dentro de esta música, son los tangos. Muy bien, vamos a aprender cómo se toca el cajón. Es muy importante poder hacer algún calentamiento previo, mover las muñecas, hacer algún estiramiento antes de tocar el instrumento. Es importante que no nos balanceemos y que estemos lo más cómodo posible. La postura es muy importante, nunca hacernos daño. Ahora, hay dos sonidos claramente definidos en el instrumento. Los agudos en la parte superior y los graves en la parte central del instrumento. Un ejercicio muy bueno que podemos hacer para tener independencia en las manos y para ir familiarizándonos con los sonidos del cajón es dar un golpe con la mano derecha en los agudos, luego con la izquierda y ahora en los graves, derecha e izquierda. Sonaría así. Otro ejercicio que podemos hacer para practicar la independencia e ir reconociendo los sonidos del cajón es dar 2 golpes con la mano derecha en los agudos, 2 golpes con la mano izquierda en los agudos y luego lo mismo en los graves. Sonaría así. Este instrumento está presente en todas las músicas casi del mundo, en todos los géneros musicales. Hoy en día el cajón se utiliza en el jazz, en el rock, en el funk, en las músicas modernas, contemporáneas, lo que ha hecho que el instrumento sea ya mundialmente conocido. Espero que puedan disfrutar de este bello instrumento musical, que puedan percutirlo, tocar, divertirse con él, porque eso es hacer música, divertirse, pasarla bien, y este instrumento es ideal para eso.